por algunos periodistas, y nos vamos a ir a la imagen de el hombre que fue clave, un hombre castigado por muchos, ¿cierto?, pero aplaudido por otros, el hombre sindicado que destapó esta olla de corrupción, y estoy hablando de Paolo Gabriel, justamente el mayordomo del Papa Benedicto XVI. ¿Será que acaso Benedicto renunció, abdicó por todos estos escándalos? No lo sabemos. Ahí estamos viendo en imágenes a Paolo Gabriel, quien era un hombre de 46 años en ese momento, ¿cierto?, casado con 3 hijos, mayordomo desde el año 2006, y acá ya la historia empieza a ser bastante interesante porque, a ver, el 10 de abril del 2005 asume como Papa Benedicto XVI. El año 2006, de forma muy rápida, Paolo pasa a ser su mayordomo. Para que la gente la entienda, ser mayordomo es, en resumen, ser la sombra del Papa. Claro. Es el hombre que lo levanta, el hombre que lo acuesta, el hombre que le sirve la comida, el hombre que prueba la comida justamente para ver que no esté envenenada, el hombre que le hace las maletas, que le desarma las maletas, que lo acompaña de viaje. Es una verdadera sombra. Y él, en un tiempo muy breve, pasó de pulir los mármoles del Vaticano, ¿cierto?, de ser uno más, a transformarse en la mano derecha, en el brazo derecho de Benedicto XVI. Sí, mira, acá hay hartas cosas a comentar. Primero digo un tema que me gusta porque me gusta que se sepa la verdad respecto a una institución que lamentablemente ha buscado, ha errado el camino y no ha sabido enmendarlo. Y me parece que es súper importante, y me parece que la figura de Ratzinger, Benedicto XVI, es importante en eso también. Porque lo que se empieza a destapar en los Vatileaks no es algo que venía ocurriendo en el último tiempo. Diría que es algo que enloda gran parte de la historia de la Iglesia Católica. Y ese detalle no llega a ser menor. Tú habláis de Paolo y habláis de cómo es posible que un tipo que está lustrando los mármoles de la Capilla Sixtina del Vaticano pasa a ser el hombre de confianza del Papa. El Papa entrante, además. El Papa que reemplaza a la imagen de Juan Pablo II, que no es menor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que, al menos desde mi perspectiva, ocurre, y cáchate, lo voy a comparar con algo que a lo mejor no va a tener sentido, pero es muy parecido a lo que pasó acá el 18 de octubre. Adentro del Vaticano hay gente que está molesta, que no le gusta cómo se hacen las cosas, y que te puedo apostar que al igual que nosotros por el 18 de octubre fueron acumulando, y vais mirando la injusticia, y que acá no pasa nada, y te enteráis que este abusó de no sé quién, y sigue en su puesto, y están todos encubriéndose entre ellos para que la maquinaria del Vaticano siga funcionando, para no matar el negocio, por decirlo así. Claro. Y me parece que Paolo es de esos disidentes, al igual que Ratzinger. Y se encuentran en algo que es muy difícil dentro del Vaticano, que es en una opinión en común, donde está lleno de oídos y ojos, donde tienes que estar haciendo las cosas de manera escondida, para que los demás no se enteren. Yo tengo la sensación que ellos se encuentran en esa idea y que deciden ser cómplices de ahí en adelante en tratar de limpiar algo que a ellos sí les importaba. Porque tanto a Paolo como a Ratzinger sí les importaba la Iglesia, sí les importaba la fe de las personas, y sí les importan los fieles que van domingo a domingo a escuchar las prédicas. Entonces creo que desde esa perspectiva un poco más romántica, si lo queréis ver así, yo te digo, yo con máxima formación católica, a pesar de que por este tipo de cosas la gente, muchos como yo, hoy se encuentran totalmente alejados de la Iglesia, me parece que ellos buscaban poder refundar desde esa perspectiva la Iglesia, tratando de dejar de encubrir la verdad. Me voy a pensar siempre lo mismo, es el gran problema de esto. Es más, si tú empezás a leer la Biblia, te vas a ir para atrás. La Iglesia Católica nace como 1000 años después que murió Jesús. Y no nace de las mismas enseñanzas. Toda religión, como lo vemos con los talibanes, tiene una manera en la cual tú la puedes entender y la puedes adaptar. Muchas gracias, Monty. Entonces, insisto, me parece que ¿por qué se hacen amigos? ¿Por qué Ratzinger buscaría una persona, como decís tú, por decirlo de una manera tonta, de menor casta, alguien que tiene un trabajo mucho que no hay una relación? Yo creo que la relación se da por ahí, se da en la necesidad de decir basta de encubridores y basta nosotros de ser cómplices de lo que está pasando dentro del Vaticano. O sea, tu teoría es que Paolo habría sido de alguna manera reclutado por Ratzinger para crear esta asociación o esta dupla para poder exponer todo esto, porque si lo hacía el mismo Ratzinger iba a ser mucho más doloroso quizás, o la bomba iba a ser más fuerte dentro del mismo Vaticano. Es que mira, a ver, yo tuve la suerte y la mala suerte de conocer el Vaticano, ¿ya? La suerte porque es un lugar que muchas personas, y maravilloso. Sí, claro, sin eso no hay. Haber visto el arte y todo lo que hay ahí, la Capilla Sixtina, algo que quise ver desde que era chico. Sin embargo, no es un lugar agradable para estar. Acá me voy a poner influencers, pero la vibra no está tan buena.
vibra bajo el Vaticano. ¿Ya? Como tú la última semana. Como yo la última semana. Es un lugar donde se siente frío, es un lugar donde se siente observado, es un lugar donde lo que menos sientes es que haya fe. Es muy llamativo. Mi madre, que tiene una importante fe en la religión, estudiosa la Biblia por años, ese día, que era un día que esperó durante gran parte de su vida, fue uno de los peores días de su vida. Entonces, creo que dentro de los muros del Vaticano, del banco, perdóname, antes de entrar al Vaticano hay una tienda. Claro. Y te venden todo por mínimo. Pero si todo es negocio. Pero por 50 euros. Yo me pregunto a quién van esos 50 euros, etcétera. Entonces. Y las donaciones son con tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, por eso te digo, entonces me parece que en un lugar como ese, donde sientes que los demonios están rodeándote y se disfrazan de sacerdotes, es donde yo creo que Ratzinger encuentra el partner ideal para tratar de destapar una olla que a un tipo como Benedicto XVI, estudioso de la historia de la Iglesia, estudioso de la filosofía católica, una eminencia en lo que ha hecho cualquier paper o documento que ha escrito Benedicto XVI respecto a sus estudios, es brutalmente aceptado por la comunidad. Ya, pero mira, decide tomar esa decisión, Mike. Cuando hablas de cómo se une justamente con Paolo Gabriel, que es un personaje que no existía una relación aparente, ¿cierto? Al final uno nunca sabe lo que pasa. Pero no hay una relación aparente. Eso también te habla de la soledad en la que se encontraba Benedicto XVI. Porque cuando tú escoges a un mayordomo, cuando tú tienes a una persona que va a ser tu sombra, que va a ser la persona que es capaz de sacrificar su vida en pro de la tuya, tú buscas una persona de confianza. Si él no tenía nadie de confianza, eso habla de lo solitario que estaba en este Vaticano que, como bien lo decíamos al principio, pasa a ser esta especie de hoguera de traiciones. Existe una unión sin lugar a dudas. Yo creo que la gran pregunta y la pregunta inicial es: ¿quién manda a Paolo Gabriel a filtrar estos documentos? Claro. Estos documentos que dan inicio a este Vatileaks del 2012, que ya vamos como en Vatileaks versión número 5, ¿cierto? Cuando uno se hace esa pregunta de quién lo ordena, y cuando uno ve la historia que ya vamos a revisar en este capítulo, a mí me hace mucho sentido que esto sea una especie de acuerdo tácito, implícito, explícito, como lo quieras llamar, entre el Papa Benedicto XVI, entre un Papa que está solo, que se encuentra con la mierda hasta el cuello en el Vaticano, lo voy a decir en buen chileno, y una persona que estaba dispuesto, que no iba a perder nada en su nombre, que no iba a ser una gran deshonra el que públicamente se supiera que él filtraba los documentos para poder destapar una olla que hasta el día de hoy se sigue destapando. Sí, y más cuando no hay ninguna versión que confirme cómo llega a ascender Paolo tan rápido a ser la mano derecha del Papa. O sea, es un misterio, y aquí uno podría empezar a especular por qué finalmente surge esa cercanía y por qué al final él decide, a vista de todos los creyentes, traicionar al Papa, siendo que probablemente la teoría que estamos planteando hoy día es que probablemente el mismo Papa quería que todo esto se supiera. Recordemos también cómo fue el papado de Benedicto XVI, que fue súper hermético. No estuvo exento de escándalos, de polémicas, de revelaciones. De hecho, en la película Los dos papas se deja ver todo el tema de los abusos hacia menores de edad que se daban al interior de la Iglesia, y que Benedicto XVI tenía conocimiento de aquello, y se dice que también por eso lleva a su abdicación, a renunciar en febrero del 2013, antes que después asuma el Papa Francisco. Pero se habla también que él conocía todo lo que pasaba, por ejemplo, con casos como el de Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo, que también estaba inserto dentro de estas polémicas de abuso y que habría tenido un rol bien preponderante. Entonces acá podríamos estar hablando de un Papa que quería, por ejemplo, terminar con el Banco del Vaticano, y quería quizás poner en alto o evitar que todas estas cosas se supieran para que no manchara la imagen del Vaticano, pero a su vez terminar con esas prácticas. O sea, no solamente esconder eso debajo de la alfombra, sino que también hacer algo, hacer cambios para que ese tipo de cosas no siguiera sucediendo, y quizás haber prevenido todo lo que se supo después, que a mi juicio está súper bien que se haya sabido, porque es la única forma de exponer todos los abusos que se han hecho en cuatro paredes y que han dañado a tanta gente que hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de justicia ni reparo. Oye, y cambios que para el Papa Benedicto XVI no eran fáciles de hacer, porque el Papa Benedicto XVI venía de la imagen de un Juan Pablo II, de un Juan Pablo II que era como el mejor Papa que podía existir en la vida, más allá de todo lo que se sabe. Era un Papa con cara de abuelito, lo voy a decir en buen chileno, simpático, con cara de bonachón.
Pasa que cuando llega el Papa Benedicto XVI, y yo me acuerdo muchos artículos de prensa hablaban del Papa que tenía cara de diablo. Hablaban del Papa Benedicto XVI, claro. Como los Sith de Star Wars. Bueno, justamente, que tenía cara de malo, que era el Papa malo que venía en camino. Él no contaba, si bien contaba con toda esta... con estos estudios de la religión del Vaticano que ya nos decía Lama, él no contaba con algo muy importante, que era con esta especie de ángel que se llama, con el carisma. No era un papa de fácil llegada, no era un papa que probablemente si se paraba a denunciar ciertas cosas le iban a creer de buenas a primeras. Ahí es cuando entra la lógica, y ojo, no es una teoría que estamos lanzando nosotros hoy día porque se nos ocurrió. Hay muchos expertos en el tema que hablan y que confiesan que ellos creen, y según distintos estudios, que tendría que haber existido una especie de relación de este acuerdo que yo les planteaba entre Paolo y el Papa Benedicto XVI para poder demostrar esta verdad. El costo iba a ser alto sin lugar a dudas. El costo en el caso del Papa Benedicto fue que en febrero del 2013 termina abdicando, entregando este poder justamente. El costo para Paolo era justamente terminar preso, pero con una salvación, con un perdón justamente papal de parte de Benedicto XVI. Sí, yo creo que es importante que haya nombrado a Juan Pablo II porque hagamos un poco de historia. Si ustedes fijáis, en los 80 Juan Pablo II viajó más que el presidente Frei en avión. Sí, o sea, de hecho lo tuvimos aquí en el 87. Viajero, acuerda que llegaba a algún lugar y se agachaba y besaba el suelo. Sí, Peregrino de la Paz. Estuvo acá el peregrino de la Paz, acá dijo esa famosa frase, no tengáis miedo de mirarlo a él. Y esa foto de Cristo con esa cosita que se abría así que era café. Ah, cierto. Estaban todas las casas. Sí, tienes toda razón. Como este tríptico. Exactamente. Y nadie dudaba de la figura de Juan Pablo II. Juan Pablo II es el primer papa del marketing. Es el primer papa de la publicidad. Es el primer papa al cual los medios de comunicación le juegan a favor y lo van planteando como una persona así. Incluso acá cuando apareció en la ventana de la moneda junto al dictador, después lo defendían diciendo que él no sabía, que casi que el general lo empujó para que apareciera. Bueno, esa es parte de la historia, que él no quería, claro. Pero igual. Entonces, claro, él tenía esta visión muy agradable. Era muy conveniente Juan Pablo II. Sin embargo, él hacía caso omiso a todo lo que se denunciaba respecto a los abusos, y me parece que Ratzinger entiende algo muy importante. Dice, ya tuvimos un papa que fue capaz de viajar, de generar este mensaje de esperanza y paz, ahora necesitamos sanar lo otro, para que la iglesia en el fondo tenga un camino que sea concordante con lo que está vendiendo y con lo que quiere hacer. Y ahí es donde entra el problema, cuando tú te vas a jugar por denunciar a otro. A mí me parece que la figura de Paolo Gabriele es importante porque es el que hizo, por decirlo de alguna manera, el trabajo sucio de Ratzinger, y el trabajo que Ratzinger no podía hacer. Imagínate, estás ahí en el Vaticano y de repente tú vas pasando, no sé, trabajás ahí y ves que va Ratzinger en la fotocopiadora fotocopiando los documentos que indican que hubo abuso y las cosas que están ocurriendo. Claro. Él necesitaba no quiero decir un peón. Mira, vamos ya a la otra comparación. A ver. Esto es como el mayordomo de la princesa Diana de Gales, que cuando ella estaba sola, atrapada en el palacio, era su único confidente, la única persona en la cual podía confiar dentro de esas paredes. Sí. Claro. La figura de Paolo es la misma. Sí, pues de hecho Diana le entregó cartas a su mayordomo donde confiaba y declaraba cosas súper íntimas. Oye, de hecho, el secretario privado de su santidad describe el pequeño problema que ellos observaban en Paolo Gabriel y por qué habría llegado justamente a robar esta información. Dice que Gabriel tenía, comillas, un pequeño defecto, estaba obsesionado con los servicios secretos y cosas así. Yo acá de inmediato, ¿se han dado cuenta cuando alguien empieza a contar la verdad? Ah, no, este está loco. Sí, claro. Este está loco. De inmediato te buscan desacreditar. Esto lo dijo justamente el secretario privado de su santidad al autor del libro Benedicto XVI, Una vida. Esto sucede en marzo del 2012, cuando hay un periodista de nombre Gianluigi Nuzzi, que reveló en su programa Los Intocables unas cartas justamente enviadas por el representante diplomático apostólico en Estados Unidos, el monseñor Carlo María Viganò, en la que denunciaba la corrupción y la mala gestión en la administración vaticana. Según, ahí estamos viendo, sospechoso de filtrar justamente documentos del Vaticano, arriesga todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El sistema que habría utilizado, porque hasta este minuto Paolo estaba calladito, hasta este minuto nadie sabía que era Paolo cuando sale este reportaje, este documento en el mes de marzo del 2012. El sistema que Paolo habría utilizado, Monty, según las investigaciones que se hacen de manera posterior, es que él, con la confianza, con el acceso, recordemos que era la sombra del Papa, era el hombre que lo acostaba, que lo levantaba, el hombre que probaba la comida, que le daba la comida, que le hacía la maleta, que le deshacía la maleta, era todo, era absolutamente todo, era su amigo, su confidente, su mayordomo, todo. Él habría
sacado estos documentos, estas cartas en primera instancia, después otro, los habría fotocopiado. Mira. Se habría guardado esas fotocopias, habría regresado los documentos a su lugar para que no existiera prueba de que los habría sacado y así no existía ninguna sospecha. Guardó un tiempo este documento y después él se habría contactado de manera directa con este periodista justamente italiano, ¿no? Gianluigi Nuzzi, quien guardó el secreto profesional y nunca lo delató. Además, también se habla de que Paolo trabajó con un informático que fue como una especie de su cómplice que lo ayudó en todo este sistema. Claro, y otra persona más, sí, que nunca se esclareció, pero tenemos que entender que todas estas... Sí, por suerte saber quiénes son, créeme que... Todas estas cartas, esta información que se creía confidencial, por supuesto, cartas que se movían entre el mismo episcopado, como tú decías, Michael, estas dos misivas fueron como la punta del iceberg y no se sabía si efectivamente iban a haber más o no, y efectivamente había mucha más información detrás de todo esto. Entonces, él también fue súper inteligente de fotocopiar todos estos documentos para no llevarse la evidencia real y que así lo pudieran descubrir. Entonces, esto obviamente que abre una polémica bastante grande, porque hoy día la crisis de la Iglesia Católica ya es mundial. O sea, vimos lo que pasó en Francia esta semana, que también lo vamos a estar comentando, lo que ha pasado en nuestro país, y es una institución que ya tiene cada vez menos validación, tiene cada vez menos creyente, mucha más gente que está desilusionada, como decía Lama, que tiene una formación católica, y así le pasa a muchos, que ya quizás la fe se mantiene, pero la creencia sobre la estructura de la Iglesia Católica como tal, claro, se está cayendo, y hay mucha gente que ya está súper en contra de todo lo que está pasando. Es un poco entre angustia, un poco de asco ver cómo se relacionan las cosas. Ver este Vaticano que era una especie, te hablo años atrás probablemente. Del lugar incólume, así perfecto. Sí, de la mano del poco conocimiento, este lugar puro. Sí. La iglesia era la casa de Dios realmente. El Vaticano es la gran casa de Dios, donde tú llegas y donde todo es bueno, donde todos se tienen que amar y todos se tienen que querer. Tú hoy día, con toda la información que se destapa gracias a Paolo Gabriel de alguna forma, que fue arrestado por haber destapado todo esto. ¿Cómo es posible? O sea, arrestan al Salvador. O sea, el mundo al revés, Uno se da cuenta, como Jesús, y además tiene las pruebas de todo ese asco que se empieza a generar dentro de esta supuesta casa de Dios. Paolo Gabriel... hablamos del 2012. Sí. ¿Cuántos documentos previos existen? Imagínate. ¿Cuántas personas hoy día están dentro del Vaticano tratando, como bien decía Lama, de ser la primera línea? La primera línea para salir a defender y contar la verdad. Porque acá estábamos hablando de unas cartas de corrupción. Después se destaparon otras cartas que no solamente tenían que ver con una corrupción económica, se destaparon cartas que tenían que ver con temas de abuso, se destaparon cartas que tenían que ver con temas de coimas o chantajes a personas homosexuales dentro del clérigo del Vaticano. Se destapó un mundo que era absolutamente desconocido, y lo peor es que hasta el día de hoy existen personas que no quieren ver eso. Sí. Hasta el día de hoy existen personas que dudan de que eso sea real. Lo que pasa es que ahí tenéis esa como casi idea talibán del ejército de Dios, porque es como cuando acá se cuadra la derecha en algo que es incuadrable y todos tratan de defender lo indefendible. Y me parece que ese es un concepto muy de institución traidora, por lo general, de querer tratar de salvarse como pueda. Yo voy a insistir en esto, pero me parece que lo hice, mira, me hubiese encantado que hubiese un Paolo Gabriel acá cuando había que tratar de destapar y no encubrir al impune Caradima, quien dejó que debe estar seguramente con Lucifer abajo, y nadie hizo nada para evitar ese encubrimiento. Te juro que gana haber tenido a alguien que hubiese interceptado esa información, hubiese sacado fotocopias para entender que lo que pasó ahí no podía ser de esa manera.